Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 del paralelo 7 de Física 1. Vamos a resolver el trabajo autónomo número 2. Los integrantes son Patrick Albán, Dayana Aguilar, Jorge Alvarado y Roberto Álava. Bien, yo voy a explicar el ejercicio número 1. Bueno, para realizar el ejercicio número 1 tenemos que tomar en cuenta varios puntos en el tramo en el cual la pelota sube y baja de su punto de referencia. Entonces hacemos un primer análisis que es en el punto más alto donde la pelota alcanza la altura más alta, en el cual la velocidad en y va a ser 0. Por ende, la sumatoria de fuerzas justamente en ese punto van a ser iguales a 0 en el eje y. Entonces sacamos la relación de la constante con respecto a la masa y la velocidad terminal, que en este caso va a ser que en este caso la velocidad sería la velocidad terminal, que sería 40. Entonces hallamos la relación de la constante. Para poder hacer el otro análisis que nos piden calcular la altura que alcanza cuando la pelota tiene la mitad de la velocidad terminal, hacemos el análisis también en un diagrama de cuerpo libre. Una vez que la pelota se lanza, obviamente siempre la fuerza de resistencia del aire va a ir opuesta hacia el movimiento, así que la velocidad de la pelota va hacia arriba, el peso va hacia abajo y la fuerza de resistencia del aire, como dije, va opuesta al movimiento, va hacia abajo. Hacemos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en y igual a masa por aceleración. Tenemos que el peso va en la misma dirección que la fuerza y despejamos la aceleración en el eje y para poder decir que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, en el cual lo multiplicamos por el espacio porque es lo que queremos hallar y tenemos que dejarlo expresado con respecto a las constantes que tengamos, que nos den el ejercicio. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo multiplicamos por un diferencial de y, tanto arriba y abajo para que no se altere. Procedemos a hacer cálculos. Tenemos que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al espacio es igual a la gravedad por la constante k, que es la que tenemos que reemplazar acá, que fue la que hallamos haciendo el análisis preliminar cuando la velocidad en y es 0, por la velocidad en y al cuadrado dividido por la masa. Entonces procedemos a hacer los cálculos respectivos y al desarrollar esta integral hacemos un cambio de variable utilizando como toda esta variable de acá para que se nos haga un poco más sencilla de resolver la integral. Y procedemos a hacer el cambio de variable, entonces hallamos un u igual a g más g por b y e al cuadrado sobre b al cuadrado, sacamos el diferencial de u y reemplazamos lo que es el de arriba, que lo que necesitamos es lo que está arriba para dejar todo expresado en funciones de u y no de la velocidad. Entonces hallamos una referencia que es BY con DY con respecto a la derivada de la velocidad. Reemplazamos este valor en la parte de arriba, como digo aquí, y nos queda que la integral de la velocidad terminal, que es una constante, por el du sobre u dividido para 2g, que también es una constante, es igual a la integral de dy. Entonces esto sale como constante, la integral de du sobre u es el logaritmo, la integral de esto es y. Entonces reemplazamos los valores y cuando aplicamos obviamente el logaritmo de u, reemplazamos el valor de u, porque estamos integrando con respecto a las velocidades, para poder reemplazar el valor de la integral. Hacemos los cálculos respectivos y nos queda que la altura que tiene la pelota cuando alcanza la mitad de su velocidad terminal es 18.20 metros. Para la literal B hacemos exactamente lo mismo, simplemente que ahora nos piden ya no de subida sino de bajada. Es decir, el peso va a ir hacia abajo, la velocidad hacia abajo y obviamente la fuerza de resistencia del aire va opuesta hacia el movimiento, va hacia arriba. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en y, mismo procedimiento. Segunda ley de Newton, se aplica lo que tenemos que saber y hacemos lo mismo, calculamos que la aceleración es la derivada de la velocidad, lo multiplicamos por un diferencial de y en ambos lados para que no se altere, dejamos la integral definida, hacemos un cambio de variable que es parecido al anterior, solo que ahora no va a ser g más g, sino va a ser g menos g, obviamente. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, nos queda que la altura en el proceso de bajada va a ser igual a 23.7 metros. Bueno, menos índice, es por el eje de referencia. Entonces, bueno, nos piden en el literal C una proporción de la diferencia de la altura de subida con el de bajada, y esta referencia es dividir la altura la altura que tenía el objeto cuando tenía la velocidad de 20
en el momento de subida y la altura que tenía el objeto cuando tenía la misma velocidad pero en el momento de bajada. Y la relación es que son iguales a 0.77. Ahora vamos a resolver el problema número 2, que dice que en un plano inclinado, como el que vemos aquí, se tiene una superficie horizontal con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Un bloque de 5 kilogramos reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. Este es el punto A. No existe fricción. Nos pide, literal A, cuál es la tensión de la cuerda. Ok, para encontrar la tensión podemos empezar haciendo la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración en X. Para encontrar esta aceleración, nosotros primero tenemos que haber hecho un diagrama de cuerpo libre del bloque. Este es el bloque de 5 kilos. Si bien vemos por arriba tenemos la normal y acá está la aceleración y el peso, y descomponemos sus componentes en X y en Y. Y para la derecha una tensión. Para encontrar cuánto vale el peso en X y en Y, multiplicamos el peso, que lo sacamos multiplicando la masa por gravedad, por el seno del ángulo que tenemos. Y así mismo como en Y, por coseno del ángulo. Para la aceleración multiplicamos el módulo de la aceleración por el coseno y el seno del ángulo, para X y Y respectivamente. Bien, con estos datos de aquí podemos reemplazar en la sumatoria de fuerzas. Tenemos que tensión menos el peso en X es igual a la masa por la aceleración en X. Despejando eso sacamos el valor de la tensión, 33.16 newtons. El literal B nos pide qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque. Es decir, vamos a encontrar la normal. Para encontrar la normal hacemos una sumatoria de fuerzas en Y con la aceleración en Y. Y despejando la normal nos queda 37.44. El literal C nos pide cuál es el porcentaje que difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos de la tensión y de la normal a que cuando el plano esté en reposo. Es decir, que cuando la velocidad es 0, vamos a encontrar así mismo la tensión y la normal y vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí, seno sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque la aceleración es 0, encontramos que la tensión tiene este valor. Y con esta fórmula para calcular el error porcentual, sale que es 35.31%. Al igual acá, en sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, encontramos la normal, y sale que el porcentaje de error es de 12.8%. A mí me toca resolver el problema 3, donde nos pide que dos bloques de masa 4 y 8 kilogramos están conectados por una cuerda y bajan resbalando por un plano inclinado de 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4 y el plano es de 0.25 y el de 8 kilogramos es de 0.35. Me pide determinar la aceleración, la tensión y qué sucede si se intervienen las posiciones de los bloques. Primero hacemos diagrama de cuerpos libres de cada bloque, del de 4 y el de 8, donde si hago la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, y me queda que el peso va conforme al movimiento y la tensión y la fricción van del otro lado. Y me queda que el peso menos la fricción menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Y ahí ya me queda de aquí y saco vuelta las sumatoria de fuerzas en Y, donde tengo que la normal es 33.94. ¿Y cómo encontré el peso en Y? El peso en Y es la masa por la gravedad por el coseno de 30. Y me queda que es 33.94, ya. Y esto reemplaza la normal acá en la función que tenía. Y me queda que la tensión es 11.5 menos 4 por la aceleración. Hago vuelta al diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque, que es de 8. Saco las sumatorias de fuerzas, que es la normal menos el peso en Y, y el peso en Y es 67.89, que también la saqué como la ejercicio anterior. Hago la sumatoria de fuerza en X, que es la masa por la aceleración, y me queda que el peso en X más la tensión menos la fricción, que es igual a la masa por la aceleración. Reemplazo los valores, la normal que tuve aquí, y me queda que la tensión es igual a 8 por la aceleración menos 15,44. Como la tensión de los dos va a ser lo mismo, pues igual a las dos tensiones. Y me queda que la aceleración es 2.21. Esto reemplazo en cualquiera de las dos funciones de la tensión y me queda que la tensión es 2.275.
Y en el literal C, que me decía que qué pasaba si intercambiaba las posiciones de los bloques, la tensión va a incrementar y la A aceleración. continuación vamos a explicar el problema número 4, el cual menciona un bloque pequeño de masa m descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia r de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por un agujero y está atado por el otro extremo del bloque a un bloque suspendido con masa m. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio r y rapidez v. ¿Qué rapidez v se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se le suelta? Déjelo expresar en términos de la masa y la gravedad y el radio. Bueno, aquí como se puede apreciar es la caja de masa m mayúscula y la caja más grande que es de masa m mayúscula. Procedemos a graficar los diagramas de cuerpo libre, en el cual este es el de la caja más grande con la masa m mayúscula, la cual, como se puede apreciar en el gráfico, nomás tiene tensión y tiene peso. Entonces, nomás las fuerzas que interactúan son las fuerzas en Y, los cuales vendrán a ser para mí negativos hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va a ser positiva menos el peso, que despejando va a ser que la tensión va a ser igual al peso. El peso, con M mayúscula. Bueno, luego procedemos al otro diagrama de cuerpo libre, al de la caja pequeña, con masa M minúscula. Bueno, la caja va rotando y va cogiendo un borde de la caja. Yo consideré que la tensión lo coge desde un lado de la caja, por lo tanto la T se va a mover hacia el lado de los lados laterales, que vendrían a ser fuerzas en X. Bueno, las fuerzas en X se van a mover, va a tener una cierta aceleración, que es lo que se ocasiona cuando se le imprime una fuerza. Y como se puede apreciar en el problema, dice que es una aceleración centrípeta. Entonces, entonces procedemos a la tensión, que es la única fuerza. Sí, la tensión, que es la única fuerza. Perdón, la gráfica se le ha dado incorrecto. La tensión, que es la única fuerza, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, lo que procedemos es a reemplazar. La tensión es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, que es la distancia de la cuerda. Entonces, despejamos velocidad, que eso es lo que nos pide. Despejamos la masa y el R lo pasamos al otro lado. Luego procedemos a despejar la velocidad y ya quitamos el cuadrado sacándole raíz cuadrada. Entonces la velocidad nos queda en términos de la masa más grande, que es M mayúscula, por la gravedad, que es una constante, ya sea cualquiera de las dos cajas, por el radio, que es la distancia de la cuerda, y la masa M minúscula. Muchas gracias.